Bendiciones, amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Luego de un receso que me tocó hacer por cuestiones familiares, estamos nuevamente aquí reunidos, dándole gracias a Dios. Habíamos tenido que asistir a algunas reuniones familiares porque mi madre falleció, pero nuevamente estamos para darle gracias a Dios. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para que podamos pedirle a Dios con todo su poder que hoy manifieste su gracia en medio de nosotros y podamos aprender lo que Él necesita que nosotros aprendamos. Padre bueno, te alabo y te bendigo, gracias te doy, mi Señor, por todas tus misericordias, por tu amor, por estar con nosotros. Gracias por estos días que han sido de gran enseñanza. Gracias porque tu amor nos ha fortalecido. Gracias porque podemos, Señor mío, poder decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y sabemos, Señor, que tú vas a seguir ayudándonos. Tu palabra es fiel, Señor, y tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias te damos hoy en esta hora porque tú nos bendices. En tus manos colocamos todo este momento. Toma el control, Señor, de los aires. Sé tú, Padre mío, reprendiendo todo aquello que se quiera levantar en contra de tu predicación. Y que en esta hora, Señor, tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros acompañándonos. Llénanos de Él para poder comprender, para entender y para tener las fuerzas de aplicar. Ayúdanos a asimilar tu verdad, que es la única que nos hace libres. En este día, Señor, nos colocamos delante de ti, invocando tu presencia, amado Jesús, porque es en tu nombre que nosotros oramos al Padre. Gracias, Padre bueno, porque hoy estamos delante de tu presencia. Y mientras haya aliento en nuestra vida, te adoraremos y te buscaremos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hemos estado desarrollando una serie que lleva por título Develando el secreto. Y hemos tomado como base el estudio de la epístola a los Efesios. Porque es interesante la iglesia de los Efesios, porque la iglesia de los Efesios nos representa a nosotros. Era una iglesia completamente gentil, de personas que no tenían ninguna vinculación judía y se encontraban en medio de ciertas presiones, como hoy nosotros nos encontramos en medio de ciertas presiones. Algunos grupos dicen una cosa, otros grupos dicen otra cosa, pero nosotros queremos saber qué es lo que dice Dios. Y Pablo estaba con ellos porque conocía la problemática que esta iglesia naciente estaba viviendo. Quiero recordarles que hemos tocado temas como, por ejemplo, el Señor les habla a ellos en primer lugar en esta carta diciéndole que ellos eran muy valiosos, que Dios siempre había pensado en toda la humanidad. No solamente había concentrado su pensamiento en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel simplemente era un pueblo que había tomado para poder legarle su palabra, para poder legarle a ellos la ley, para que pudieran a través de ellos comprender el resto de la humanidad que hay un Dios supremo que regenta. También les había estado diciendo que nosotros estamos protegidos por ese poder de Dios, que no solamente Dios nos ha tenido en cuenta, sino que su poder está también justamente para nosotros. Igualmente hemos enseñado de que Dios les decía a ellos que los ha amado con amor eterno. Habíamos dicho de que de la misma manera Dios nos ama a nosotros con ese amor eterno. Y nos decía que era necesario tener buena memoria, que había que recordar todas estas cosas. Usted todos los días tiene que recordar que Dios le ama. Usted todos los días tiene que recordar que el Señor ha tenido memoria de usted. Usted tiene que recordar que el poder de Dios está para nosotros, para guardarnos y protegernos. También de que Él nos ha limpiado, que somos ahora completamente nuevos, que ahora somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor está transformando nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo llega a ellos y les está diciendo algo importante. Ellos eran una iglesia.
se reunían en el nombre de Jesucristo. Pero había un interrogante. Acuérdate que todas estas personas eran, digamos, tan neófitas como podemos ser nosotros. No habían tenido ese contacto como el pueblo de Israel que durante siglos, durante milenios, habían estado siguiendo la directriz de Dios. Nosotros también, 2000 años, estamos aquí y queremos aprender qué es lo que hace que la iglesia funcione. En ese momento de persecuciones, de angustias, en ese momento de demasiadas opiniones de un grupo, de otro, ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que nosotros podamos echar a andar a la iglesia del Señor? Y el apóstol Pablo estaba allí para decirle de qué manera realmente es funcional, qué hace que la iglesia del Señor funcione en esta tierra. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios para que la iglesia se pueda desarrollar y pueda alcanzar los niveles que Dios quiere que nosotros alcancemos? Hoy, por ejemplo, podemos pensar en lo que nosotros estamos viendo. Y quiero que tú agudices tu capacidad de observación y quiero que entiendas, no estamos criticando, estamos señalando, observando lo que estamos viendo, lo que se está desarrollando delante de nosotros. Hoy tal vez nosotros podemos pensar que el crecimiento de la iglesia, el mantenimiento de la iglesia, simplemente depende de la cantidad de dinero que podamos tener o recaudar. Bueno, por eso es que por ahí hay algunas personas que siempre andan invocando pactos y buscando dinero para poder mantenerse ellos y también supuestamente la iglesia y también las obras que tienen que hacer. Otros, por ejemplo, piensan que hay que colocar luces de colores, hay que tener una buena banda musical, hay que tener el mejor predicador de la región y tal vez poder exportar a otros predicadores de otros lados para poder tener, el interés encendido en la gente. Tal vez el poder confeccionar un buen programa evangelístico hacia afuera y también un buen programa hacia adentro que pueda discipular a todas las personas. Todo esto es bueno, todo esto está bien, pero el asunto es que si nosotros solamente tenemos eso, simplemente estamos perdidos. Simplemente estamos cayendo en una pequeña trampa porque estamos haciendo depender el crecimiento de la iglesia de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad, de nuestros pensamientos, de nuestra ocurrencia. Y el apóstol Pablo está diciendo que realmente la iglesia funciona a la manera de Dios y no a nuestra manera. Por eso vamos a mirar qué fue lo que les dijo el apóstol Pablo a ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comenzar a asimilar? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Porque si usted coloca realmente en práctica lo que dice la palabra de Dios, entonces Dios hará todo aquello que nos ha prometido. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 3. Vamos hoy a mirar del versículo 14 al versículo 21 de la carta a los Efesios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, del 14, Efesios capítulo 14, versículos, del Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo es orando por ellos. Estaba orando por ellos para que ellos tuvieran la certeza de que Dios iba a orar conforme la oración inspirada que estaba haciendo el siervo de Dios. Y dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante que el apóstol Pablo está orando. Y está orando por tres situaciones específicas. Tres condiciones que se necesitan para que la iglesia no solamente se establezca, sino para que la iglesia permanezca y se desarrolle. Lo primero que él dice es de que él ora para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo de Dios, para que puedan tener poder. ¿Sabes? Una de las cosas que debemos entender con claridad es que nosotros no tenemos ningún poder. Hoy nos acreditamos muchas cosas. Hoy nos acreditamos que somos poderosos y en verdad no lo somos. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que cuando somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Lo que el Señor está diciendo es para que su obra comience a marchar en la forma y en la manera en que Él lo ha diseñado. Nosotros necesitamos del poder de Dios. Lo que quiere decir es que nosotros necesitamos mostrar nuestra fragilidad, nuestra debilidad, para poder enfrentar el reto de establecer lo divino aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros podamos mirar que sin el poder de Dios no podemos hacer nada. De hecho, usted y yo podemos idearnos hacer muchas cosas. De hecho, nosotros podemos crear cualquier tipo de método, cualquier tipo de sistema, cualquier situación que pueda permitirnos realmente atraer a mucha gente. Pero yo le quiero decir lo siguiente: no se trata de atraer a mucha gente, se trata de atraer a aquellos que Dios ha determinado para que estén en la salvación. Hay muchas personas que pueden desfilar en un lugar. Hay muchas personas que pueden de pronto, por tratar de sentirse bien, llegar a algún lugar siendo atraídos por las cosas que nosotros establecemos. Hoy nosotros queremos atraer a la gente. Hoy nosotros acondicionamos lugares muy de manera especial. Aire acondicionado, una buena silletería, una banda musical que alaba y que adora con los últimos éxitos del momento, para que la gente se sienta cómoda. Y realmente a veces resulta tan triste que de pronto echamos a un lado el depender del poder de Dios, porque queremos depender de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. Ahora yo quiero que usted me escuche. Si el Señor determinó que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para que podamos encaminar su iglesia, lo que realmente nos está diciendo es que nosotros tendemos a hacer las cosas a nuestra manera. Y en la casa de Dios las cosas se deben hacer a la manera de Dios. Lo primero que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos es que no tengan miedo. De hecho, si nosotros dependemos de Dios, es Él el que establece lo que nosotros tenemos que hacer. Es Él el más interesado en que la iglesia se extienda y se fortalezca y se establezca en medio de esta humanidad caída. Nosotros tenemos que procurar, clamar, pedir y suplicar que el Espíritu de Dios arraigue en nosotros. Que sea el Espíritu que nos dé a nosotros entendimiento. Que sea el Espíritu de Dios el que nos dé a nosotros esa luminosidad para poder, con ese mensaje cristocéntrico, poder iluminar el resto de las personas. Hoy nosotros queremos impresionar a través del conocimiento. Hoy queremos impresionar a través de edificios. Hoy queremos impresionar de muchas maneras. Yo recuerdo a alguien que una vez me dijo que la estrategia que tenía era que era necesaria colocar una iglesia en estratos elevados
para que del recurso que pudiera drenar de esas personas, llevarlo a las clases más bajas. Bueno, yo respeto todas estas opiniones, pero el Señor obra de una manera distinta. Dios quiere que nosotros podamos llevar su mensaje a cada lugar. Y por eso hoy en día hay tantos comentarios en contra nuestra. Hay tantos comentarios que están señalando a las personas porque simplemente no se ciñen a hacer lo que Dios ha determinado. Hoy, lamentablemente, buscamos hacer las formas o las cosas a la forma nuestra. Hoy estamos haciendo pactos políticos y nos estamos metiendo en campos que realmente no hemos sido llevados a hacerlo. Sin embargo, creemos que de esa manera podemos impulsar el Evangelio porque es el hombre el que tiene que aprobar lo que nosotros estamos haciendo. Y somos nosotros aquellos que estamos procurando abrir caminos. El Señor no dijo eso. El Señor está diciendo que nosotros tenemos que fortalecernos a través del poder del Espíritu. ¿Sabes una cosa? Israel cayó en lo mismo. El pueblo de Dios, Israel, cayó en lo mismo. Increíble. Ellos querían ser igual como el resto del mundo. Ellos no soportaban esa teocracia de Dios, el gobierno de Dios pleno sobre ellos. Ellos querían parecerse al resto del mundo. Creo que nosotros también queremos parecernos al resto del mundo. Nosotros hoy tocamos músicas que de pronto lo que tal vez se diferencia una cosa de la otra es simplemente que de pronto las letras, pero si nosotros le quitamos las letras y los dejamos solamente en una melodía instrumental, no sabemos definir cuál es una y cuál es otra. Mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero que mires en el libro primero de Samuel. Primera de Samuel, y que podamos mirar hacia el capítulo 8, los versículos 19 y 20. Escucha bien, dice la palabra de Dios. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Samuel en este momento era un juez de Israel. Y todos fueron delante de él a exigir que ellos querían un rey como el resto de las naciones. Dicho en otras palabras, queremos estar a la moda. Queremos ser como el resto de las naciones que nos rodean. Mira lo que dice. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Sabes? Creo que esto no ha cambiado mucho. El hombre siempre ha sido igual. Tal vez lo que hemos cambiado ha sido la manera de vestirnos. Pero de hecho, en nuestra concepción, en nuestras ideas, en nuestro pensamiento, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso lo primero que Pablo les está diciendo a ellos y lo que nos está recordando hoy a nosotros es que las cosas tienen que ser con el poder de Dios. El Señor le dijo a Israel, Zacarías capítulo 4, versículo 6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el poder de Dios. Tenemos que nosotros impulsar la iglesia justamente con el poder de Dios. Tenemos que impulsarla nosotros. La iglesia necesita que nosotros confiemos en el poder de Dios y no en el poder del hombre. ¿Sabes? Dios lo que quiere es que tú entiendas que Él está interesado más que tú en toda la humanidad. Honestamente, seamos honestos, Dios está más interesado en toda la humanidad que nosotros. Tal vez nos interesamos por los que nos rodean, tal vez nos interesamos con los que están a nuestro alrededor, con la familia. Pero Dios está interesado, tiene una visión amplia hacia toda la humanidad. Y Él desea que nosotros nos ciñamos a Él, para que podamos hacer lo que Él ha determinado, no lo que tú has determinado. No es lo que tú piensas ni es lo que tú quieres, es lo que Él ha determinado que tú debes hacer. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. No es con el poder nuestro, es con el poder de Dios, no es el poder del hombre el que hace que se impulse la iglesia.
Pablo les estaba diciendo a ellos, tal vez hoy tengan miedo, tal vez tengan temor, tal vez piensen que se van a confundir, tal vez que estás pensando que van a venir encubiertos y los van a sacar de la verdad, pero yo les estoy diciendo, si el Espíritu de Dios está en medio de ustedes, entonces la obra se hará a la manera de Dios. La iglesia, por eso, la palabra dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué no prevalecen las puertas del Hades? Porque las cosas son a la manera de Dios. Cuando las cosas son a la manera tuya, cuando las cosas son a la manera mía, entonces la iglesia no prevalece. Entonces la iglesia desaparece. ¿Qué fue lo segundo? Que el apóstol Pablo oró por ellos, para que la iglesia pudiera funcionar perfectamente, para que la iglesia pudiera desarrollarse perfectamente como Dios quiere que se desarrolle. ¿Cuál es ese otro, ese otro plus que debemos tener? El primero, ser llenos del poder del Espíritu Santo. El segundo, Pablo oró para que Cristo morara por la fe en sus corazones. Escucha bien, está diciendo que Cristo viniera y morara en ellos, pero para que Cristo pueda morar en ti y en mí, es necesario que nosotros tengamos una fe poderosa en Cristo Jesús. Creo que esta época de pandemias, de enfermedades, de vicisitudes, de dificultades, de dramas económicos, de quiebras, de situaciones en los hogares, está demostrando de que nosotros, esa fe en Cristo, es un poco endeble. He notado más que nunca al pueblo que se dice cristiano lleno de miedos y lleno de temores, de angustias y de no saber qué es lo que va a pasar. Y todo esto realmente ocurre porque nuestra fe no es completamente sólida en Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo, es necesario que a Cristo habite en nosotros a través de creer que Cristo es el Señor. A través de creer que Cristo no está muerto, que está vivo. A través de creer que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el que está protegiendo, es el que está guiando, Él es el que está al frente de nosotros, que tal vez de pronto no lo veamos con nuestros ojos, pero Él es el que determina la historia. Y es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, independientemente de que hayan terremotos, independientemente de que hayan enfermedades, independientemente de que hayan situaciones económicas, que siempre las ha habido, que siempre han habido enfermedades, que siempre han habido situaciones. Pero lo que nos hace mantenernos firmes es saber que Dios está allí, a través de Cristo con nosotros. La única manera en que una iglesia se puede mantener firme es cuando la iglesia confía plenamente en Dios. Cuando confiamos en Jesucristo, entonces podemos hablar a la gente de Cristo. ¿Por qué hay muchas personas que no hablan de Cristo? ¿Por qué muchas personas que están en la iglesia no comparten? ¿Tú recuerdas ese pasaje cuando dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué muchos de nosotros no hacemos eso? ¿Sabes? El problema a veces está en nuestro inconsciente. En nuestro consciente aparente, creemos y decimos que nosotros creemos en Cristo. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, entonces nuestra fe se diluye, desaparece y nos angustiamos. Y nos angustiamos porque no hemos creído realmente en Cristo. Ahora creo que todo esto te puede dar a entender por qué la iglesia se maneja de la manera como se está manejando, o digamos, por qué la iglesia se comporta de esta manera tan tímida como se está comportando. Para que la iglesia pueda salir adelante, necesitamos creer en Cristo, para que Él venga y habite en nosotros. Y entonces cuando Cristo habita en nosotros, va a ser atractivo a los demás. Tú no tienes nada que te haga atractivo delante de la gente. Pero cuando tu fe es fuerte en Cristo,
Cristo habita en ti. Y entonces comienza a cambiar tu comportamiento, comienza a cambiar tu personalidad, comienza a cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de decir. Y entonces te conviertes en alguien atractivo para la gente, no por ti, sino por el Cristo que está en ti. Esa luz que tú necesitas proyectar a los demás es la luz que Cristo quiere colocar en ti, para que pueda ser atractivo a aquel que no lo conoce. Para que pueda preguntarse y decir, pero esta persona cuando yo la conocí era de esta manera, ahora veo una persona completamente diferente, pero no te está viendo a ti, está viendo lo que ha ocurrido en ti, lo que Cristo ha hecho. Nosotros hacemos atractiva a la iglesia a través de nuestro comportamiento. Y es lamentable los comportamientos que nosotros tenemos. Y si tú quieres ver los comportamientos que tenemos como cristianos, solamente entra al internet, a las páginas de Facebook, y te darás cuenta cómo nos cruzamos palabras terribles, ofensivas. Cómo tratamos de colocar que nosotros tenemos la razón con respecto de alguna situación y no respetamos que los otros puedan tener otra opinión. Nuestro Señor nunca entró en esas polémicas, porque la verdad no necesita que tú la defiendas. La verdad se defiende sola. Necesitamos ser atractivos. Y ser atractivos a través de Cristo. No a través del predicador, no a través del programa, no a través de la banda musical. Es Cristo el que los atrae. Si no lo crees, bueno, mira lo que dice la palabra. Yo me imagino que tú crees en la palabra de Dios. Mira lo que dice en Juan. El Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 32. Y dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice Cristo, si yo fuera levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él no está diciendo que los iba a traer tú, o que lo iba a traer el predicador. Es Él el que los atrae. Por eso la palabra dice claramente en Hechos capítulo 2, versículo 47, que Dios es el que agrega las almas que deben ser salvas. Es Él, no eres tú. Pero cuando Cristo está en nosotros, entonces ese Cristo nos hace atractivos en nuestro testimonio y hace que las personas quieran acercarse y quieran venir a la iglesia porque están viendo tu comportamiento. Pero, ¿sabes qué es lo que puede pasar? ¿Por qué tal vez esto no se está dando en la práctica? Sencillamente, porque yo pienso, y esto es mi opinión, escúchame bien lo que te estoy diciendo, es mi opinión, y en esta opinión yo soy responsable de lo que lo voy a decir delante de Dios. Yo creo que la fe se ha estancado. ¿Sabes? Nosotros nos hemos convertido en unas personas rutinarias. Nos hemos convertido en unas personas, ¿cómo te diría? En una forma en que nosotros hemos convertido todo esto como una especie de rutina espiritual. Nos hemos acostumbrado a ciertas cosillas. Y entonces simplemente en eso nos hemos quedado. Y nuestra fe no ha ido creciendo, nuestra fe no ha ido evolucionando. La medida de nuestra fe se ha quedado estancada. Cuando nuestra fe comienza a crecer día a día, a través de la búsqueda que tenemos de Él, a través de que Él nos llena a nosotros, entonces tenemos cosas para hablar, tenemos cosas para decir, tenemos cosas para predicar. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos hablar de Él, que Él sea el centro de nuestras conversaciones y que sea el centro de nuestras predicaciones. No simplemente las predicaciones que enfocan hacia una determinada situación que de pronto a ti te puede agradar. Lo que nosotros necesitamos es conocer a Cristo, para poder darlo a conocer, para que su poder y su gracia en nosotros nos pueda permitir hablar de Él con criterio, para que nuestra fe se ensanche. Una fe que no se ensancha es una fe simplemente que va menguando día a día. Y nos convertimos en esas personas que desfilan tristemente haciendo lo mismo siempre. Y tal vez nos ponemos a criticar a los otros que tengan otro tipo tal vez de creencias distintas a nosotros y no nos damos cuenta que estamos completamente estancados en nuestra fe. Dios quiere que nuestra fe sea dinámica, que sea activa.
Y es activa cuando nosotros creemos en Cristo y Él viene a nosotros, nos cambia, nos transforma, nos moldea y nos convertimos, por así decirlo, en una vitrina de exhibición para el mundo. Para que todos puedan ver lo que Él ha hecho con nosotros y en nosotros. Para que todos puedan ver que de la manera como hemos sido cambiados y transformados, ellos también pueden sentir lo mismo. Pueden estar viviendo lo mismo. Pablo está diciendo, no se preocupen. Dios es el que se ocupa. No se afanen. Solamente miren a la responsabilidad que deben tener. Dios ya se ha ocupado de ustedes. Ahora está mostrando este misterio maravilloso que es la iglesia. Así como Él, el Señor, predicó acerca de la vida y dijo que la vida la regenta y la sustenta a Dios, que usted no tiene que estar preocupado por qué ha de comer o qué es lo que tiene que hacer, porque así como Él está sosteniendo las aves de los cielos y las plantas en la tierra, así también te sostiene a ti. De la misma manera Él está diciendo, Él es el que sostiene la iglesia. Usted tiene que preocuparse, o más bien ocuparse en ser lleno de la fe en Jesucristo. Que no haya duda en usted, no importa cómo sea el día, no importa cómo estén las situaciones, no importa cómo esté viviendo su situación personal, no importa cómo el mundo se esté cayendo a pedazos. Es allí donde nosotros tenemos que decir, aunque nos matare, seguiremos confiando en Cristo. Esa es la voz que va a atraer a la gente. Esa es la actitud que el Señor quiere que la iglesia tenía. Esto era lo que le estaba diciendo Pablo a ellos. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Siempre van a venir voces contrarias. Siempre se van a levantar cualquier cantidad de predicaciones contrarias que te pueden ser agradables. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. La tercera cosa por la que oró el apóstol Pablo. Él dijo, para que pudiéramos comprender las dimensiones del amor de Cristo. Mira lo que dice, te lo voy a volver a repetir para que tú puedas darte cuenta en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, del versículo 18 al 19. Dice la palabra, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con toda la iglesia, con todos los apartados de Él, para que pudiéramos aprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Increíble. Qué maravilloso y sencillo, porque es que el arte de la genialidad de Dios está en eso, que las cosas complejas las vuelve simplemente sencillas. Nosotros no necesitamos tanta teología, nosotros no necesitamos tantas cosas. Ahora, no te estoy diciendo que estudiar teología sea malo. Gloria a Dios que podamos hacerlo. Yo soy teólogo, pero a mí no me interesa eso. Yo voy más allá, a mí me interesa conocerlo a Él personalmente. A mí me interesa conocer la eficacia, la eficiencia de Cristo en mi vida. Y me la muestra a través de su amor. Yo debo estar entonces justamente concentrado en poder conocer ese amor de Dios. ¿Sabes? A veces el amor de Dios se refleja en tus momentos más difíciles. Cuando la gente te saca el cuerpo, cuando la gente te dice que de pronto molestas demasiado, cuando la gente te ve en situaciones de escasez, de dificultades, en cosas que tú no quieres. A veces un problema que tú no quieres, una enfermedad, una situación que tú no quieres. Es allí donde se comienza a expresar el amor de Cristo en ti. Y no por tus méritos, sino porque Cristo es amor para toda esta humanidad. Por eso no tienes por qué de pronto tú sentirte, como te digo, sorprendido porque veas a alguien de pronto malo, que a lo mejor le salen las cosas bien. Dios quiere que también esas personas cambien. Dios también ama a esas personas aun cuando de pronto a ti no te caigan muy bien. Pero el amor de Cristo está puesto para que tú te cimientes en fortaleza, para que esos temores y esos miedos que te acechan no estén a tu lado permanentemente. Sabes, cuando yo siento el amor de mi familia, yo me siento seguro. Pase lo que pase, yo sé que mi familia no me va a echar afuera, no me va a dar la espalda. De pronto
Tal vez no tenga las condiciones que yo quiero en aquel momento, pero voy a tener aquellas personas incondicionales conmigo. Lo que el Señor está diciendo es que cuando nosotros conocemos del amor de Cristo, entonces nosotros sabemos lo incondicional que puede ser eso. Él es incondicional. Y si Él es incondicional, no interesa lo que esté pasando, si yo sé que Él camina conmigo, si yo sé que está a mi lado, si yo sé que Él está a la distancia de una oración, si yo sé que Él está allí y si de pronto aquel momento se prolonga, entonces yo sé que no es porque no me ha escuchado, ni porque está distante, ni porque el cielo se cerró, sino porque aquella situación es necesaria para que mi vida cambie. Cuando tú conoces el amor de Cristo, entonces tú te das cuenta que tú eres el interés especial de Él. Tú eres el objeto sobre el cual con su amor Él trabaja. Tú eres el objeto de trabajo de Él. Yo soy el objeto de trabajo de Él. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, una iglesia que puede conocer el amor de Cristo es una iglesia que entonces tiene el poder, tiene el fundamento y tiene el valor de darlo a conocer. No estamos dando a conocer a un Dios que es malvado. ¿Sabes? Yo en estos días de pandemia he escuchado amigos que han dicho, Dios ha traído esta enfermedad para castigarnos. Bueno, yo la verdad no conozco a ese Dios. Y no quiere decir con esto que no haya un juicio. Un juicio será en su momento y en el momento en que Dios lo determine. ¿Me estás comprendiendo? Yo les pregunté a ellos lo siguiente. Imagínate que en tu casa tus hijos se portaron muy mal. Son terribles. No hacen caso, tú lo has hablado, le has dicho, le has predicado, le has compartido, pero tus hijos no te hacen caso. Ahora, hay unos sitios donde venden enfermedades. Supongamos eso. Te pregunto, le he dicho a estas personas, ¿tú irías a ese lugar y comprarías una bolsa de enfermedades y la vaciarías en tu casa porque tus hijos no te hacen caso? ¿Sabes? Todos me dijeron que no. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que Dios sí es capaz de hacer eso? Lo que nosotros vivimos son las consecuencias. Esas consecuencias de habernos desviado. Esas consecuencias de no poder creer que Él nos ama de la manera como nos ama. Y entonces hemos querido resolver las cosas a nuestra manera teniendo las consecuencias que estamos viviendo. Amado, la iglesia necesita entender que Cristo nos ama. Y que nos ama deseando lo mejor para nosotros, y que escúchame bien, lo mejor para nosotros no es lo que tú estás pensando. Lo mejor para nosotros es lo que Él sabe que tú requieres, no lo que estás pidiendo. A veces de pronto podemos estar pidiendo algo que realmente nos va a hacer más mal que bien. Y el Señor por amor calla. El Señor por amor no te entrega aquello, porque te va a causar un problema, te va a causar un mal mayor. Pero cuando tú pides conforme su voluntad, entonces el Señor te da aquello que tú estás pidiendo. Creo que la pregunta sería en este momento, para ti y para mí, ¿qué es lo más prioritario que tú le pedirías al Señor en este momento? Bueno, si estamos viendo la estructura de este mensaje, sería que podamos conocer todo su amor, que podamos entender lo que la palabra dice, porque el apóstol comienza a determinar ciertas dimensiones, y ciertas dimensiones que hacen analogía con lo que Él ha hecho, y dice que el amor de Cristo es tan alto, como alto y remontado son los cielos, y no importó que los cielos fueran tan altos para poder venir aquí a la tierra por nosotros, para poder tomarnos y presentarnos delante del Padre, para que pudiéramos conocerlo y poder ser legitimados como hijos de Dios. No tuvo en cuenta lo alto que estaba para dejar su lugar y venir por ti y por mí. Eso es amor. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo en ese momento? Dice que también el amor de Dios es profundo. Bueno,
La palabra dice que también llegó a lo profundo de la tierra para poder compartir la palabra de Dios. Pero también profundo fue su dolor. Su dolor que soportó en su cuerpo, como cualquiera de nosotros, para poder darnos la libertad por nuestro pecado. El amor de Él es tan profundo que no miró a morir por ti y por mí. Y dice que es ancho. ¿Te acuerdas la figura de la cruz? Brazos abiertos. Es tan ancho que puede albergar a toda la humanidad, a todos los hombres, a todas las personas. Aún el peor de los seres humanos puede ser abrazado por Cristo, porque el amor de Él es así. ¿Y qué podemos decir de lo largo? Dice que la longitud del amor de Dios. Dios nos ama hasta la eternidad. ¿Cuánto recorrido habrá de aquí a la eternidad? Es infinito. Eso es lo que tienes que recordar. Lo que Pablo le estaba diciendo a estos efesios es lo que el Señor en este tiempo de dificultad nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué no recordamos la manera como nos ama? Para que nosotros podamos entonces hacer realmente de nuestras prédicas cristocéntricas y no estar pensando en dinero, en tantas cosas que de nada sirven. Porque créeme que puedes tener mucho dinero, pero si no tienes a Cristo y el amor de Cristo en ti, de nada te vale. Y no puedes tener absolutamente nada. No puedes tener dinero en lo absoluto, pero si tienes a Cristo en ti, lo tienes todo. Tú tienes que decidir. ¿Sabes? Me llega a la mente, para concluir, hace mucho tiempo, me tocó hacer un trabajo cuando estudiaba en las teologías y me encontré con una frase de un hombre que estaba hablando acerca de la fe, de lo que Dios nos ha dado. Y él decía de la manera siguiente, él decía, la fe le fue dada al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel la convirtió en idolatría. Y esa fe pasó a los griegos. Y los griegos la transformaron en filosofía. Esa fe en Dios pasó entonces a los romanos y la convirtieron en religión. De los romanos pasó a los alemanes y la convirtieron en una revolución. De los alemanes pasó a los ingleses y la convirtieron en tradición. De los ingleses pasó a los estadounidenses y ellos lo convirtieron en un buen negocio. De los estadounidenses a nosotros los latinoamericanos ha pasado la fe y nosotros la hemos convertido en un triste espectáculo. Esa es la manera de Dios, no a la manera del hombre. Acuérdate, no es con ejército ni con fuerza, es con el poder del Espíritu de Dios. Y yo sé que Dios nos está hablando. Yo le dije simplemente que Él hablara. Yo no tengo nada contra nadie. Pero ahí está la palabra. ¿Sabes? Simplemente, para concluir, la iglesia del Señor, oye bien, del Señor, no del Señor fulano, no del Señor sutano, no del pastor menganejo ni del pastor, no. Ellos no tienen iglesia. La iglesia es de Cristo. Y la iglesia de Cristo solo puede sostenerla el Padre de las luces. Solo puede sostenerla el Espíritu de Dios. Pablo les estaba diciendo a los efesios, no tengan miedo, van a venir muchos encubiertos. Dios defiende su iglesia. Solamente tienes que pedir ser lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu te dé su poder, su guía para que puedas hacer
lo que debas hacer. Solo tienes que pedir que Cristo esté en tu corazón para que tú puedas ser cambiado y transformado y puedas mostrarte allí como alguien atractivo a la humanidad, para que puedas mostrar la luz de Cristo. Con tu luz no es luz, tu luz es tiniebla. Pero con Cristo, entonces somos luminares que tenemos que alumbrar a eterna perpetuidad. Y tienes que pedirle que puedas conocer realmente el amor de Cristo. No como en Semana Santa, murió por mí, pobrecito, le dieron látigo. Sino que puedas conocer la profundidad, la longitud, la anchura, que puedas conocer todo lo pertinente al amor de Cristo. Y entonces, lo que vas a experimentar es que todos los temores desaparecerán, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Padre bueno, gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido que le bendigas grandemente en este día. Señor, que esta palabra pueda abrir sus corazones, que pueda cambiar conductas, que pueda hacernos sentir verdaderamente más comprometidos en esta búsqueda diaria que tenemos con el Dios de los cielos. Ayúdanos, Padre bueno, para que podamos tener esta característica, para que nosotros podamos traer a la gente a Cristo, para que el pueblo de Dios se masifique, para que no veamos lo que estamos viendo, Señor, porque nos preocupamos cuando dice que tu palabra no regresa vacía, pero vemos que el mundo está vacío y entonces nos preguntamos, ¿qué palabra están escuchando? ¿Es realmente el mensaje cristocéntrico o es un mensaje que tiende a la prosperidad y a obtener las cosas aquí en la tierra cuando estamos destinados para los cielos? Padre, ábrenos el entendimiento, que podamos comprender todo en tu manera, en tu forma y en tu accionar. Quiero pedirte por mis hermanos, tú que estás ahí escuchando, y le pido a Dios que este mensaje lo puedan ver muchos. Y te pido por ti, por tu casa, por tu vida, por tus necesidades. Que el Señor obre en tu vida, que obre dentro de ti, en tu corazón, que hoy se ensanche tu corazón, porque cuando tenemos más dificultades, tenemos que pedirle a Dios, como dice el Salmo 4, ensancha nuestro corazón para que tú, Señor, mores y albergues en nosotros y todos estos problemas desaparezcan. Amados, que el Señor te bendiga a ti, a tu casa y a tu familia. Que el Señor te inspire de tal manera que puedas orar y pedir conforme a la voluntad de Dios. Lo más importante es que tú y Él sean uno. Que el Señor te continúe bendiciendo. Oro para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Que el Señor nos bendiga a todos y que esta semana podamos encontrarnos con maravillosas sorpresas y que toda situación que enfrentemos, la enfrentemos en el poder de Cristo. Un abrazo, mi hermano, bendiciones y hasta la próxima. Dios te bendiga.